Bien, jóvenes, buenas tardes. Es un gusto en saludarlos a todos. Vamos a iniciar nuestro segundo capítulo de la materia, que es teoría de conjuntos y operaciones conjuntistas. Entonces, vamos a empezar leyendo un pequeño concepto de lo que corresponde a un conjunto. Un conjunto se define como operaciones conjuntistas a las operaciones básicas que se podrán realizar entre dos o más conjuntos siempre y cuando estos conjuntos estén expresados por extensión. Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando se conocen todos los elementos que lo forman. Por lo tanto, dichas operaciones tendrán como finalidad determinar un nuevo conjunto que saldrá de realizar las operaciones pertinentes conjuntistas matemáticas. ¿Cómo clasificamos un conjunto? Un conjunto se clasifica de dos maneras, un conjunto por extensión y un conjunto por comprensión. Entonces los conjuntos se clasifican en dos grandes grupos, básicamente, que son los conjuntos por extensión y los conjuntos por comprensión. Cuando hablamos de conjunto por extensión, estamos hablando de lo siguiente. Son aquellos conjuntos de los cuales al observarlos podemos definir claramente los elementos que lo forman. Podemos cuantificar sus elementos y estos están definidos matemáticamente a través de una regla matemática. Sus elementos generalmente son finitos, es decir, se pueden contar. Ejemplos de conjuntos por extensión, el conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5 es un conjunto por extensión porque claramente tengo la plena seguridad de decir de que el conjunto A está formado por 5 elementos, los puedo contar, 1, 2, 3, 4, 5, puedo decir quiénes son, ¿no es cierto? Y está clarísimo qué elementos pertenecen a este conjunto A. El conjunto B también está por extensión porque está totalmente definido, los elementos son conocidos, se pueden contar, tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5 elementos, corresponden a nombres de personas que pueden ser varones o pueden ser damas. Ejemplo, Juan, Carlos, Patricia, Jorge y Juana. El conjunto C también está por extensión porque está totalmente definido que está formado por los días de la semana, ¿no? Y aquí están los días colocados, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, como dice el concepto, si yo tengo al observar claro los elementos que lo forman, ya estamos enfrente a un conjunto por extensión. Estos elementos se pueden cuantificar, se pueden contar, ¿no? Y están definidos matemáticamente o también pueden estar definidos a través de una parte literal. Ahora, la otra cara de la moneda es el conjunto por comprensión. Son aquellos conjuntos de los cuales sus elementos que lo van a formar matemáticamente estarán regidos por una regla de correspondencia matemática, la cual tendrá por finalidad generar cada uno de esos elementos, tomando en cuenta que este cálculo se llevará a cabo mediante una comprensión de dicha regla formadora. ¿Esto qué quiere decir? Que un conjunto por comprensión debe su nombre a que cuando yo observe el conjunto, voy a tener que comprender lo que me está queriendo decir matemáticamente o literalmente, y una vez que yo lo comprendo, una vez que yo entiendo, por ejemplo, este conjunto son todos los números menores iguales a 8, pero que pertenezcan a los números naturales. Cuando yo comprendo eso, cuando yo entiendo eso, puedo convertirlo de comprensión a extensión o viceversa. De extensión puedo convertirlo a comprensión y de comprensión puedo convertirlo a extensión. ¿Cuándo se produce ese cambio? Cuando nosotros comprendemos lo que nos está queriendo decir esta fórmula, esta simbología, y una vez que nosotros comprendemos, por eso el nombre comprensión, procedemos a actuar y a encontrar los resultados.
Lo mismo acá. El conjunto B se encuentra en estos momentos por comprensión. ¿Qué significa esto? Vamos a comprender. Significa que los elementos que van a formar el conjunto B deben empezar en 3 y deben terminar en 7. Y son elementos que pertenecen a los números naturales. Entonces, una vez que yo comprendo que los elementos que debo colocar son el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, automáticamente mi conjunto por comprensión pasa a ser un conjunto por extensión. En la mayoría de los cálculos que vamos a hacer en este tema, los conjuntos van a estar necesariamente definidos por extensión. Es decir, que si nos ponen como datos conjuntos por comprensión, necesariamente vamos a tener que comprender esos conjuntos para poder llevarlos a extensión y de esa manera poder calcular nuestros resultados. Ahora, hay también una serie de conjuntos que son considerados especiales. Estos conjuntos especiales son el conjunto vacío, el conjunto unitario y el conjunto universo. El conjunto vacío, como su nombre indica, es aquel conjunto que se caracteriza por carecer de elementos. ¿Hay conjuntos que no tengan ningún elemento? Claro que sí. Un ejemplo clásico de un conjunto vacío son aquellas operaciones que al ser resueltas me dan un resultado imaginario, como por ejemplo, el conjunto A es igual x que pertenece a los naturales, tal que x al cuadrado es igual a menos 1. Si nosotros analizamos este conjunto, ahorita está por comprensión. Una vez que yo comprendo de que esto hay que resolverlo para poder encontrar el valor de x y procedo a hacerlo, me doy cuenta de que me voy a encontrar con algo imaginario, porque este cuadrado al otro lado va a pasar como la raíz cuadrada de menos 1, es decir, más o menos la raíz cuadrada de menos 1, pero el problema es que la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no hay ningún valor que elevado al cuadrado me dé menos 1. Entonces, ese es un conjunto vacío. No tiene una solución matemática definida. No tenemos un valor que pueda satisfacer esa condición. El conjunto vacío se simboliza con este símbolo matemático, un redondo con una línea oblicua a 45 grados, la cual indica de que es un conjunto vacío. Entonces, cada vez que nosotros nos encontremos con un conjunto vacío, tenemos que responderlo con esta simbología. Otro conjunto especial, vamos a bajarlo esto acá abajo, es el conjunto unitario. El conjunto unitario, como su nombre ya más o menos alude, es aquel que se caracteriza por tener un solo elemento. O sea que estos conjuntos son especiales porque de acuerdo a la fórmula que genera sus elementos, esta fórmula podrá ser una fórmula imaginaria, o sea, que no tenga elementos reales y por ende sea un conjunto vacío, o esta fórmula tendrá una sola respuesta. Por ejemplo, las ecuaciones de primer grado generalmente tienen una sola respuesta. Aquí uno dice, pero esta no va a tener dos respuestas. Lo que ocurre es que el conjunto numérico con el que estamos trabajando es los números naturales. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta a la hora de resolver un conjunto. Una vez que yo comprendo de que hay que resolver esto para encontrar la respuesta, x es igual a más menos la raíz de 1, y claro, x es igual a más 1 y también menos 1. Pero ¿por qué la respuesta solamente va a ser 1? ¿Por qué este valor debo tomarlo en cuenta y por qué este valor no lo debo tomar en cuenta? Por esto de acá. Esto que ustedes ven en un conjunto
que siempre se empieza simbolizando un conjunto, indicando con qué conjunto numérico estamos trabajando, van a ver que siempre un conjunto, cuando está por comprensión, empieza con un X pertenece a un conjunto numérico. Entonces, esto me está diciendo, cuando tú resuelvas esto, solamente vamos a tomar en cuenta los naturales, que más traducido aún significa solamente vamos a tomar en cuenta los números positivos. Es por eso que solamente tomo en cuenta el 1 y no entra el -1. Entonces, como este conjunto solo tiene una respuesta, se llama unitario. Y en forma general, todo conjunto que yo tenga que resolver y que solamente encuentre una respuesta, va a definirse como un conjunto unitario. El otro conjunto especial es el conjunto universo. El conjunto universo es uno de los conjuntos más importantes dentro de este capítulo porque él es el conjunto más importante a tomar en cuenta en los ejercicios prácticos que vamos a hacer. Su nombre universo alude justamente a que él va a encerrar a todos los conjuntos que pertenezcan a un determinado ejercicio. Entonces, el conjunto universo se define como el conjunto más importante, ya que él tiene por finalidad generar los demás conjuntos que estarán involucrados en el ejercicio matemático. Se simboliza matemáticamente con una U mayúscula. Entonces, hagamos un ejemplo. El universo puede ser, por ejemplo, todos los números que yo desee, tanto positivos, negativos, racionales, irracionales, periódicos, no periódicos, complejos, etcétera. Entonces, enteros, naturales. Entonces, aquí el universo, por ejemplo, para mí va a ser de 0 a 9. Cuando nosotros planteamos un universo de 0 a 9, con estos números yo puedo generar otros conjuntos. Entonces, por eso es como el universo, ¿no? Entonces, este universo genera un conjunto A, un conjunto B, un conjunto C, un conjunto D y todos los conjuntos que yo quiera generar con estos números. Por ejemplo, acá, yo decidí que el conjunto A sea 0, 2, 4, 6, 8. El conjunto B decidimos que sea 1, 3, 5, 7, 9. Y el conjunto C decidimos que sea 0, 1, 2. Entonces yo con estos números puedo formar una infinidad de conjuntos. Y esos conjuntos son generados gracias a un conjunto llamado universo. No puede haber un conjunto que sea mayor que él. Sí igual, pero no mayor. Siempre el conjunto universo es mayor a todos los demás. Entonces, una vez que hemos visto un poco el concepto de las operaciones conjuntistas, un poco de el concepto de conjunto por extensión, conjunto por comprensión y algunos conjuntos especiales, tales como conjunto vacío, conjunto unitario y conjunto universo, podemos entrar entonces de lleno a lo que son las operaciones de conjuntos. En conjuntos, nosotros tenemos 5 operaciones fundamentales: la unión, la intersección, la diferencia simétrica y el complemento de conjuntos. Voy a empezar explicando qué significa la unión de conjuntos en palabras entendibles. Entonces, veamos, operación de la unión de conjuntos, simbolizada con una U. La unión de conjuntos será colocar como respuesta final todos los elementos de forma ordenada que le pertenezcan tanto al conjunto A como al conjunto B. Y si hay un conjunto C, también al conjunto C. Y si hay un conjunto D o un conjunto N,
todos los elementos de los conjuntos que tengamos a disposición se pueden unir en un solo conjunto, ¿no? Entonces, la unión de dos conjuntos es colocar como respuesta final todos los elementos de forma ordenada que le pertenezcan tanto al conjunto A como al conjunto B en un nuevo conjunto denominado A unión B. Es importante recalcar que en este resultado no debe haber repeticiones de elementos y se deben ordenar siempre de menor a mayor. Entonces, veamos esto en términos numéricos. Tenemos acá el conjunto A, tenemos acá el conjunto B. Si yo quiero calcular la unión entre el conjunto A y el conjunto B, simplemente todos los elementos de A y todos los elementos de B lo coloco en uno solo y al hacer eso genero la unión de A con B. Dice acá de que no se permite repetir elementos. ¿Eso por qué? Me aclara, porque aquí fíjense, se está repitiendo el 2, el 3, el 5, el 6 y el 7. Eso no significa que lo vamos a colocar dos veces, sino que dice que lo coloquemos en forma ordenada de menor a mayor, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya está el 2, ya está el 3, ya está el 5, ya está el 6, ya está el 7. Esa es la respuesta del ejercicio. Veamos otro ejemplo. El conjunto A va de 1 a 10 y el conjunto B es 2, 3, 5, 6, 7, 12 y 13. No es necesario que los conjuntos vayan en forma paulatina de un número a otro, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí, por ejemplo, 2, 3, 5, 6, 7, 12 y 13. Son datos que me van a dar. Entonces, la unión de estos conjuntos, ¿qué sería? Que yo agarre los elementos de A, del 1 al 10, y lo junte con B. Ya tengo el 2, ya tengo el 3, ya tengo el 5, tengo el 6, tengo el 7. El 12 me está faltando, lo aumento. El 13 me está faltando, lo aumento. Y listo, ya está calculada la unión entre A y B. Tenemos aquí un tercer ejemplo. Este tercer ejemplo nos muestra qué pasa si yo tengo, por ejemplo, más de dos conjuntos. La idea de este ejemplo es mostrar que yo puedo unir 2, 3, 4, etcétera, conjuntos. Entonces, eso no hay problema en cuanto a la unión de conjuntos en este capítulo. Que significa entonces de que voy a mantener la misma definición. ¿Y qué significa la misma definición? Que voy a agarrar los elementos de A, los elementos de B, los elementos de C y los voy a juntar en uno solo. Recordemos, el concepto lo que nos pide ordenar de menor a mayor y no repetir resultados. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Luego vendría el 7, el 8 y el 9. Luego vendría el 11, el 13 y el 15. Y entonces ahí tengo la unión de esos tres conjuntos. Ahora, acá tengo otro ejemplo, pero en este caso los conjuntos están por comprensión. Cuando los conjuntos están por comprensión y el conjunto numérico son los naturales, porque eso hay que aclararlo, si fueran los reales, el cálculo se haría en la recta real. Pero como aquí dice naturales, entonces, ¿qué debo hacer yo para calcular esto? Debo convertir mis conjuntos a extensión para luego calcular la respuesta de A unión B. Entonces, el conjunto A sería todos los números que sean menores a 6 naturales. ¿Qué son los números naturales? Aquellos que empiezan desde el 1 hacia el infinito, sin tomar en cuenta decimales. Entonces, fíjense, yo estoy comprendiendo el conjunto. ¿Qué significa esto? X es menor a 6 y son naturales. Entonces, es 1, es 2, es 3, es 4, es 5. 1, 2, 3, 4, 5.
El conjunto B, vamos a comprenderlo. El conjunto B empieza en 5 y tiene que ser menor que 10. Ahí realicé la comprensión. Empieza en 5 y tiene que ser menor que 10. O sea, 5, 6, 7, 8, 9. Porque dice menor que 10. Si estuviese el símbolo de relación matemática menor o igual, tomaríamos en cuenta el 10. Entonces, esta simbología significa que X tiene que ser mayor o igual que 5 y menor que 10. Conociendo el conjunto A y conociendo el conjunto B, es decir, conociendo la respuesta de A y conociendo la respuesta de B, ya puedo calcular la unión. Y la unión es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De esa manera nosotros calculamos la unión de conjuntos. Ahora, tenemos una segunda operación que se llama la operación de intersección de conjuntos, que se reconoce por ese símbolo matemático, una U volcada, mayúscula, y ese símbolo que he marcado con rojo es el que me va a indicar que nosotros debemos calcular la intersección. Bueno, en palabras entendibles, ¿qué es la intersección de conjuntos? La intersección de dos o más conjuntos es simplemente poner como respuesta aquellos elementos que se repitan en ambos conjuntos. Es decir, los elementos que tengan en común los conjuntos involucrados en la operación conjuntista. Aquí lo he escrito en palabras entendibles, no como están los libros, para que podamos entender en palabras así entendibles, criollas, ¿no? ¿Qué es la intersección entre conjuntos? Entonces, si yo tengo un conjunto A y tengo un conjunto B, estos son datos que me van a dar, y me piden calcular la intersección, lo que yo voy a hacer simplemente es buscar, ¿no es cierto?, cuáles son los números que se repiten. Y aquí me doy cuenta que en el conjunto A y en el conjunto B se está repitiendo el 2 y el 7. Entonces, esa es la respuesta de la intersección. La intersección entre A y B es 2 y 7. La intersección, que es un concepto fundamental, por ejemplo, en cálculo 1, cuando se tiene que calcular el dominio de una función sujeta a varias restricciones. Ahí lo que ustedes hacen en esa materia es intersectar. Por eso el concepto debe estar muy claro. Un ejemplo 2. No importa la cantidad de conjuntos que nos den. Si me piden calcular la intersección de A con B con C, ¿no? Porque se puede intersectar 2, 3, 4, n conjuntos, no hay problema con eso. Entonces, ¿qué es la intersección? Poner como respuesta el número o los números que se repitan en los tres. Y aquí, si analizamos, el número que se está repitiendo en los tres al mismo tiempo es el número 4 y no hay otro. Si hubiese otro, lo pondríamos también. Por ejemplo, el 2, no. El 6 tampoco. El 4 es el único que se está repitiendo en los tres. Entonces, la intersección entre A, B y C es 4. Y eso es lo que representa la operación de intersección. La tercera operación importante en conjuntos es la resta. Y la resta tiene el siguiente concepto, en palabras entendibles. Se representa con el signo de sustracción o de menos que nosotros conocemos comúnmente en aritmética. Bien, ¿cómo hacemos la diferencia de conjuntos aquí? Por lo tanto, para realizar la resta entre dos conjuntos o más, se deberá tomar en cuenta lo siguiente. 1. La operación de diferencia entre conjuntos no es conmutativa. Es decir, A menos B no es lo mismo que B menos A. Una cosa es A menos B y otra cosa es B menos A.
2. ¿Cuáles son los pasos para calcular la resta? En primer lugar, se deben eliminar los elementos comunes existentes entre ambos conjuntos. Paso final. Debo poner como respuesta final solamente los elementos que se encuentren en el primer conjunto, denominado también conjunto antecedente. Eso es importante en esta teoría. Entonces, vamos a un ejemplo. Aquí tengo un conjunto A y un conjunto B. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo calculamos A menos B? Para calcular A menos B, se hacen dos pasos. Uno, identifícame todos los números que se repiten en A y en B. Entonces me doy cuenta que se repite el 2 y el 3. También se repite el 5, el 6 y el 7. Ahí está. Paso 1. Identifícame todos los números que se repiten. ¿Para qué? Para tacharlos, para quitarlos, porque estoy restando. Esos números se quitan, se pierden. Paso final. Se pone como respuesta solamente los elementos que quedan en el primero. El primero es A. ¿Qué te quedó en A? 1, 4, 8. ¿Y qué pasa con el 9, con el 10, con el 11? No se toman en cuenta. Entonces, A menos B es 1, 4, 8. Ahora, si yo quiero calcular B menos A, ahora quien está primero es B. Entonces, tacho los números que se repitan y como primero está B, me interesa 9, 10 y 11. Por lo tanto, se demuestra de que A menos B no va a ser lo mismo que B menos A. Esa es la forma de poder calcular una resta entre dos o más conjuntos. ¿Sí? Eso es importante, por favor, que quede claro. Veamos un ejemplo número 2. Aquí tengo el conjunto A y aquí tengo el conjunto B. Quiero calcular A menos B y B menos A. ¿Ok? Quiero calcular A menos B y B menos A. Bien. Paso 1. Todos los números que se repitan hay que eliminarlos. Entonces, ¿qué se repite acá? Se repite el 1, se repite el 3, se repite el 5, se repite el 7 y se repite el 9. Aquí está. 1, 3, 5, 7 y 9. Esos números están repetidos. Lo que hace la resta con esos números es eliminarlos. Ahora, ¿qué pongo como respuesta? Depende. ¿Qué te han pedido? A menos B. Ah, entonces primero es A. ¿Qué te quedó en A? 2, 4, 6, 8. Ahí está. Ahora me han pedido B menos A. Ah, entonces primero es B. ¿Qué te quedó en B? 11, 13, 15. Ahí está calculado A menos B. Y ahí está calculado B menos A. Entonces, de esa forma, mis estimados jóvenes, se calcula la resta de conjuntos. Ahora, no es la única resta que hay en conjuntos. Vamos a ver la cuarta operación. Veamos la cuarta operación. La cuarta operación se llama diferencia simétrica de conjuntos. Se simboliza con un triángulo equilátero que en matemática, en esta matemática superior, se llama delta. Se ocupa eso, por ejemplo, en límites, ¿no? En cálculo 1, por ejemplo, y en derivadas también. Entonces, aquí para nosotros en álgebra se va a llamar diferencia simétrica.
¿Cómo me doy cuenta de que me están pidiendo una diferencia simétrica? Por el símbolo. Entonces, voy a leer lo que escribí en palabras entendibles, en mi opinión, para que usted pueda entender esto de una forma más clara. Para poder calcular la diferencia simétrica entre dos o más conjuntos, lo primero que se debe hacer es eliminar los elementos comunes existentes entre ambos conjuntos y se pone como respuesta final los elementos que queden tanto en el conjunto A como en el conjunto B. Entonces, vamos a explicar esto en números. Bien. Tengo el conjunto A, tengo el conjunto B. Paso número 1, eliminar los elementos comunes. Entonces aquí se repite el 2 y el 3. También se repite el 5, el 6 y el 7. Aquí está. Se repite 2, 3 y se repite 5, 6 y 7. Entonces el paso 1 es eliminar todo lo que se repita. ¿Cuál es la diferencia de esta resta con la otra? Porque es una diferencia, al igual que la otra. La diferencia entre esta resta y la otra es que esta toma en cuenta todo lo que sobró. Entonces, sobró 1, 4, 8, 9, 10, 12. Entonces, esto que sobró en el conjunto A, que es el 1, es el 4, el 8, el 9, 10 y 12, la diferencia simétrica lo toma en cuenta todo en forma ordenada de menor a mayor. Por lo tanto, de aquí podemos sacar una conclusión. La diferencia simétrica se puede definir a través de esta fórmula. A diferencia simétrica B es lo mismo de que A menos B, o sea, la respuesta de A menos B, unida con la respuesta de B menos A. Y esa fórmula va a ser muy importante cuando hagamos aplicaciones de conjuntos aplicados a la ingeniería, como por ejemplo encuestas, probabilidades o estadísticas. La quinta operación y última que tenemos que ver en conjuntos es la operación del complemento de un conjunto. Cuando hablamos del complemento de un conjunto, aquí por ejemplo voy a hacer el siguiente ejemplo para que me puedan entender. Muchas veces nosotros tenemos, por ejemplo, de repente a un deportista, a un artista, a un cantor, a alguien la cual nosotros quisiéramos ser igual, ya sea por su talento, por su conocimiento o por lo que hace. Entonces, en la vida real, el complemento es lo que me estaría faltando a mí para ser igual a esa persona. O sea, para ser igual, por ejemplo, a esa persona que uno admira. Entonces, ese es el complemento. En conjunto es exactamente lo mismo. Todos los conjuntos quisieran ser como el universo. El universo es lo máximo. Y los conjuntos A, B, C, D, X, Y, Z quisieran ser como él. Entonces, el complemento es lo siguiente. El complemento de un conjunto será colocar como respuesta todos los elementos que le faltan a dicho conjunto para ser igual al conjunto universo. Se simboliza con una variable en el exponente del conjunto que es una C minúscula. Entonces, cuando yo tenga un conjunto elevado a C, eso es la señal de que nos están pidiendo el complemento. Entonces, esto se lee como el complemento del conjunto A. ¿Cómo lo calculamos? Bien, aquí está la parte teórica, este es el universo y este conjunto A quiere ser como el universo. ¿Qué le faltó al conjunto A para ser como el universo? El conjunto A tiene
el 1, tiene el 3, tiene el 4, tiene el 6, el 7 y el 8. Eso el conjunto A lo tiene. Pero para ser igual a él, le faltó el 2, le faltó el 5, le faltó el 9 y le faltó el 10. Eso es el complemento. De esa manera nosotros calculamos el complemento de un conjunto. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a explicar algunos ejemplos en la parte práctica. Y aquí en la parte práctica vamos a explicar el siguiente ejercicio. Estos son datos que me van a dar el conjunto universo del 1 al 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El conjunto A, 1, 3, 4, 6, 7, 8. El conjunto B, 1, 2, 5, 7. Y el conjunto C, 1, 3, 5, 7, 9, 10. Me van a decir, calcular cuántos elementos hay en la siguiente operación. Entonces, fíjense que aquí ya están mezclando las operaciones. Y para que yo pueda calcular esto con total tranquilidad y con un criterio bien formado, primero tuvimos que pasar por recordar y conocer las operaciones conjuntistas. ¿No es cierto? Entonces ahora ya tendré una mejor idea de cómo calcular este ejemplo. Bien, veamos la solución. Aquí está. Ocurre de que, en primer lugar, voy a calcular el paréntesis. Voy a calcular A menos B. Para calcular A menos B, necesariamente tenés que saber cómo calcular una resta en conjunto. Entonces, ¿qué hice acá yo? Puse como dato el conjunto A, puse como dato el conjunto B y apliqué el concepto. ¿Qué dice el concepto de resta? Paso 1, eliminar lo que se repite. Se repite el 1, se repite el 7. Paso 2, poner como respuesta solo lo que te queda en A. En este caso, ¿no? Porque es A menos B. ¿Qué me quedó en A? 3, 4, 6, 8. Ahí está. Ahora, como ya conozco esto, ya puedo calcular el corchete. Para calcular el corchete necesito A menos B, que acabo de calcularlo, diferencia simétrica C. Entonces, ¿cuánto vale A menos B? 3, 4, 6, 8. Diferencia simétrica, ¿no? Aquí marquémoslo para que nos ubiquemos las operaciones. Diferencia simétrica, C. Aquí está C. Ahí está, C. Entonces, ¿cómo puedo calcular algo si no tengo el concepto? Entonces, ¿cuál es el concepto de diferencia simétrica? 1. Eliminar lo que se repite. Analizo y digo, se repite el 3. Nadie más se repite. 2. Lo que se repite se tacha y se pone como respuesta lo que sobra. Entonces aquí me ha sobrado 3, 4, perdón, me ha sobrado 4, 6, 8 y aquí me ha sobrado 5, 7, 9, 10 más el 1. Todo eso que me ha sobrado lo pongo en uno solo, ordenado de menor a mayor. De esa manera se calcula una diferencia simétrica. Ahora, ¿qué me falta calcular para terminar toda la operación? Hasta aquí yo conozco el corchete. Hasta aquí conozco, hasta lo que he hecho, conozco hasta aquí. Me falta B complemento. ¿Cómo calculamos B complemento? Entonces, ¿qué es el complemento de B? El complemento de B es, ¿qué le faltó a B para ser como este camarada? Tiene el 1, tiene el 2, tiene el 5, tiene el 7. Le faltó el 3, el 4, el 6, el 8, el 9, el 10. Ahí está. 3, 4, 6, 8, 9, 10. Eso es lo que le falta a B para ser como el universo. Listo. Ahora ya puedo calcular la respuesta final. ¿Por qué? Porque
Conozco todo esto, que es esto de acá, y conozco esto, que es esto de acá. Entre los dos tengo que hacer una intersección. Entonces, ¿qué es la intersección? Poner como respuesta todo lo que se repite. Me doy cuenta que se repite el 4, se repite el 6, se repite el 8, se repite el 9, se repite el 10. O sea, 4, 6, 8, 9, 10. O sea, esta operación, su respuesta final son estos números. Ahora, la pregunta decía, ¿cuántos elementos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 elementos. Y listo, ya hemos calculado la solución del ejercicio. Veamos un ejemplo número 2. Me dan como dato el universo, el conjunto A, el conjunto B, el conjunto C. Pregunta, ¿cuántos elementos hay en la siguiente operación? Esa es la operación. Nos han enseñado que siempre debemos empezar primero por paréntesis. A ver, hay una jerarquía que viene desde el colegio. Primero, que tiene que ver con los signos de agrupación. Los signos de agrupación son, primeramente, paréntesis, segundo, corchete, tercero, llave. Pensemos por los paréntesis. Voy a calcular primero B menos A. Para eso necesito B, necesito A. Estoy calculando una resta. Comienzo a preguntarme, ¿qué es una resta en conjuntos? 1. Eliminar lo que se repite. Solo se repite el 3. 2. Poner como respuesta solo lo que te queda en B. ¿Qué me quedó en B? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ahí está. Resuelto, paréntesis 1. Paréntesis 2. Una resta entre C y A. Conozco C, conozco A. ¿Qué es la resta? Eliminar lo que se repite. Ah, aquí no se repite nada. Paremos ahí. Si no se repite nada, ¿está mal? ¿Está mal planteado el ejercicio? ¿Se equivocó el profesor al dar el ejemplo? No, nada de eso. No está obligado el ejercicio o los conjuntos no están obligados a tener algo que se repita. Por eso hay que tener claro el concepto. Elimina lo que se repite. No hay nada que se repita. No hay problema. Si nada se repite, la respuesta es lo que te quedó en C. ¿Qué significa que nada se repite? Que el conjunto A no le pudo quitar nada a la C. No le pudo quitar nada. Como no le pudo quitar nada, entonces todo esto es la respuesta final. Listo. Conociendo el paréntesis 1 y conociendo el paréntesis 2, puedo calcular el corchete. Para calcular el corchete vamos a hacer diferencia simétrica. Vamos a calcular la diferencia simétrica. Entonces, la diferencia simétrica es respuesta de esto, aquí está. Respuesta de esto, aquí está. ¿Qué es la diferencia simétrica? 1. Tachar, eliminar, simplificar todo lo que se repite. Se ha repetido todo, fíjense. Como se ha repetido todo, no me quedó nada, porque ¿qué dice la teoría? Eliminar lo que se repite y poner como respuesta lo que quede. Entonces me dice, no quedó nada. ¿Puede quedar sin nada? Claro, por eso estudiamos el conjunto vacío. ¿Qué es el conjunto vacío? Es aquel que no tiene elementos, es aquel que está vacío como su nombre indica. Y en este caso, como perdí todo, me ha quedado vacío. Ahora, para completar el problema, a todo eso le voy a quitar C. Entonces aquí voy a hacer una resta entre este resultado que fue vacío menos C, que es esto de acá. Obviamente de que no le puedo quitar algo
a algo que está vacío. No le puedo quitar nada a algo que no tiene elementos. Entonces la respuesta continuará siendo vacío y entonces no tenemos elementos. Esta fórmula carece de elementos. Esta fórmula es vacía. No tiene ningún elemento numérico en la solución del problema. Veamos un ejemplo número 3. El universo, el conjunto A, el conjunto B, el conjunto C, y esta es la operación que me están pidiendo. Entonces, ¿cuál es el requisito para hacer esto? Manejar la teoría y el concepto, qué es la unión, qué es la intersección, qué es la diferencia simétrica, qué es el complemento. Perfecto. Entonces, ya está definido en la mente de uno los conceptos y ahí queda fácil poder calcular esto. Entonces vengamos acá y hagamos la solución. Empecemos con el paréntesis. B intersección C. Voy a hacer la intersección. Coloco los datos de B, coloco los datos de C y me pregunto, ¿qué es la intersección? Respondo en palabras entendibles. La intersección es poner como respuesta todos los números que se repitan o sean comunes entre B y C. Entonces, ¿qué se repite? El 2, el 4, el 5, el 8 y el 9. 2, 4, 5, 8, 9, respuesta del paréntesis número 1. En el paréntesis número 2, debo calcular la resta de B con C. Coloco B, coloco C, son datos que me dieron. Vamos al concepto. ¿Qué es la resta? La resta es 1, eliminar lo que se repite. Se repite el 2, el 4, el 5, el 8 y el 9. Y se pone como respuesta lo que queda en el primero. Y aquí el primero es B. O sea, 1, 3, 11. Ahora, de este paréntesis, queremos calcular su complemento. Entonces, ¿qué es el complemento de esto? El complemento de B menos C es lo que le faltó a B menos C para ser como el universo. ¿Qué tiene B menos C? Tiene 1, 3, 11. ¿Qué le faltó para ser como el universo? Le faltó el 2, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 12 y el 13. ¿Cómo sabes eso? Porque aquí están los datos, ¿no? Ahí está el universo. Entonces hemos calculado, fíjense, los paréntesis. Ahora puedo calcular A complemento. Necesito calcular A complemento. Es un dato que necesito. A complemento. Entonces vamos a calcular A complemento. ¿Qué es A complemento? Bueno, lo que le faltó a la A para ser como el universo. ¿Qué le faltó a la A? Le faltó el 1, el 6, el 7, el 11, el 12 y el 13. ¿Cómo sabes eso? Porque comparo a estos dos, los comparo, ¿no? Y digo, ¿qué le faltó? Le faltó el 1, tiene el 2, tiene el 3, tiene el 4, tiene el 5, le faltó el 1, el 6, le faltó el 7, le faltó el 11, 12 y 13. Y eso fue lo que colocamos aquí. Ahora ya puedo calcular el corchete. Para calcular el corchete voy a hacer la resta entre A complemento, que lo acabo de calcular, menos B intersección C, que lo he calculado. ¿En dónde? Aquí. Entonces, ahora, ¿qué es la resta? La resta es eliminar lo que se repite. No se repite nada. Entonces, se pone como respuesta lo que queda en el primero. Y esto fue lo que quedó en el primero y eso es la respuesta que hay que colocar. Ahora, a ese corchete tengo que hacer la diferencia simétrica de B menos C complemento. Entonces, voy armando el rompecabezas. Voy armando el rompecabezas hasta que lo tenga armado totalmente. Entonces acá
nos queda calcular esta parte de acá. Entonces, la respuesta de esto es esto. La respuesta de esto es esto. Tengo que hacer diferencia simétrica entre los dos. Apliquemos el concepto. Paso 1. Tachar lo que se repite. Se repite el 6, se repite el 7, se repite el 12, se repite el 13. Poner como respuesta todo lo que sobre. Sobró el 1, sobró el 2, porque recordemos, de menor a mayor. Sobró el 1, sobró el 2, sobró el 4, sobró el 5, sobró el 8, el 9, el 10 y el 11. Por lo tanto, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos en esta operación conjuntista. Tenemos 8 elementos que conforman esta expresión. Ahora, estos resultados también se pueden graficar en un diagrama de Venn. Por lo tanto, lo primero que se aprende en este capítulo es a efectuar de forma correcta las operaciones elementales de un conjunto, que son la unión, la intersección, la diferencia simétrica y el complemento. Cuando yo conozco el concepto y los pasos que hay que hacer para calcular cada una de ellas, entonces ya nos podemos animar a mezclar las operaciones. Ya no hay problema si nos preguntan esto, porque al manejar la teoría y al ser ordenados, primero paréntesis, después corchete y después llave, no hay forma que nos equivoquemos. Si mantenemos el orden y el detalle del ejercicio, podemos tranquilamente calcular cualquier operación elemental que nosotros veamos conveniente o que nos consulten. Ahora, estos resultados de acá se pueden graficar, como les decía, en un diagrama de Venn. Diagrama de Venn-Euler en homenaje al matemático que fue el precursor de los conjuntos, ¿no? Pero eso será tema para una siguiente oportunidad. El motivo de la clase de hoy era empezar nuestro capítulo número 2, aprendiendo las operaciones elementales de un conjunto. Bien, perfecto. Esto sería todo respecto a las operaciones conjuntistas. Esperando de que hayan entendido todas las operaciones, nos estaremos viendo en la siguiente clase. Muchas gracias por su atención.